haber ingresado al Evangelio y leer la Escritura, porque esto no nos agarra desprevenido, si nosotros ya sabemos esto. Y la gente que se es porque no conoce, no quiere leer la Escritura. Antes de orar, esta pregunta se la hicieron a Jesús hace más de 2000 años. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos en Mateo 24, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no tengan miedo, no se fanaticen, no se confundan, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto, dijo Jesús, solamente es principio de dolores. El mundo no se acaba ya. Ya lo explicaremos más adelante. Falta que Jesús aparezca y nos lleve, que ocurra la gran tribulación. Entonces se amarra bien los pantalones y usted se queda, porque va a ser una situación sumamente horrible, pero como jamás usted pudo haberse imaginado. Fanatismo, no. Está aquí. Si Jesús fue fanático, si Jesús fue mentiroso o Jesús tuvo la razón y dijo la verdad, eso queda en su corazón. Yo creo firmemente, porque Jesús ha cumplido todas y cada una de las profecías que aparecen en la Escritura. Oremos por la situación en México, oremos por la situación en Japón. Me parece que no ha habido todavía alerta de un tsunami. Y el terremoto en Japón ocurrió cerca de las costas, no sé, de Hiroshima, donde estaba aquel reactor nuclear que hasta hoy no se ha limpiado. Faltan todavía 20 o 25 años más para terminar de limpiar el desastre que hubo después del reactor nuclear que lo arrasó. ¿Se acuerdan, amados? El agua, el tsunami, las casas, automóviles, todo arrasó. Y hoy hubo cerca, aproximadamente 5 millas de ese lugar. Confiemos en Dios que la situación no arrecie y no se ponga peor. Pero de vuelta, no se preocupe, man. Esto es solo principio de dolores. Pero yo hoy más que nunca bendigo haber conocido a Jesús como mi Salvador, porque eso me llevó a conocer un poquito de la Escritura. Y esto a mí, espero que a usted tampoco, ya no nos agarra desprevenidos. Nosotros sabemos que esto va a ocurrir. Y cuando todo esto ocurra, una cosa segura. Jesús está cada día más cerca de regresar. Lo crean o no lo crean. Oramos, amados, porque the next one, the big one, dicen que viene un terremoto de gran magnitud como nunca. Posiblemente sea San Francisco, porque el pecado tiene esta ciudad y en los Estados Unidos hasta acá. Dios no es un Dios cavernícola, grotesco. Pero si Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, San Francisco también va a ser juzgado por su desobediencia a lo que la palabra del Señor indica. Oremos, amados. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad, Padre Santo, de podernos congregar hoy en esta tarde, Señor, libremente, Padre Santo, ya que muchos, Señor, en este momento están pasando a otra vida, Señor Jesús. Sabemos del terremoto, Señor, grandemente que hubo en México, Señor. Pedimos por el presidente Peña Nieto, Señor, que seas tú tocándole el corazón, Señor,
para que Él pueda manejar todo lo que viene después de este desastre, Señor Jesús. Pedimos por cada socorrista, Señor Jesús, que luchan minuto a minuto, segundo a segundo, Señor, por sacar cada niño, Señor, de esa escuela donde fue devastada, Señor Jesús. Pedimos, Señor, también por aquellos que han pedido sus familiares, Señor Jesús, que tengan misericordia de cada uno de ellos, Señor Jesús. Porque si nos ponemos en su lugar, Señor, es un gran sufrimiento el que ellos están pasando, Señor Jesús. Y tú nos has enseñado, Señor Jesús, que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen, Señor Jesús. Gracias por la ayuda que, Señor, que está mandando a otros países, Señor, para poder socorrer, Señor, porque son miles y miles de toneladas de escombros, Señor, los que han caído sobre varias personas, Señor Jesús. Te pedimos misericordia, Señor Jesús, también por esto que acaba de pasar en Puerto Rico, Señor Jesús, el devastador, Señor, esta tormenta, Señor, que ha destruido cientos de casas, Señor Jesús, que ha dejado a miles sin hogar, Señor Jesús, sin luz eléctrica, Padre Santo. Ten misericordia, Señor Jesús, porque nosotros estamos viendo lo que tú ya nos has dicho en la Escritura, Padre Santo. Pedimos por cada familia, Señor, de Puerto Rico, Señor, que sufren también la devastación. Pedimos también por Japón, Señor Jesús, que metas tú la mano poderosa, Señor, para que ese desastre que llegue ahí no sea tan grande, Señor, sino que tú lo pares, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque durante esta semana tú estás hablando, Señor, a nuestro corazón sobre lo que es el fin del mundo, Señor, sobre las señales que se ven, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu pueblo que está aquí congregado, Señor, porque ellos han entendido que nosotros no somos nada aquí en esta tierra, Señor Jesús. Pedimos por aquellos que vienen en camino, Señor Jesús, que los traigas con bien, Señor Jesús, y a nosotros ábrenos la mente y el corazón para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos a digerir lo que tú tienes para nosotros por medio de tu siervo en esta preciosa tarde, Señor Jesús. Y ayúdanos a vivir cada día más en tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, te pedimos por el grupo de alabanza, por el grupo de sonido, Padre Santo. Y por cada uno de los que están aquí presentes, Señor Jesús, por nuestros familiares, Señor. Y por cada uno de los de México, Señor, el temor que cada uno de ellos tiene de las réplicas que se están dando cada rato, Señor Jesús. Ayúdale, Señor Jesús, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dame tus
brevemente, amados. Quiero entregar algunos anuncios. Le pido que me regale 2 minutitos, rapidito esto. El sábado 30, si no ha temblado y si estamos vivos todavía, nos iremos al lago de Livermore. Vamos a tener bautismos. Se va a bautizar primeramente Dios un peruano que llegó escuchando la radio. Anduvo buscando iglesias. Encendió el auto un día y encontró la radio nuestra. Y la ha oído todos los días, a través de la radio. Cogió la dirección de la iglesia y asiste a la iglesia. Él se va a bautizar el 30 en Livermore. Posiblemente su esposa venga, cuestión de horario de trabajo, no han permitido que ella venga con él todavía. Si hubiera alguien que quiere bautizarse el 30, hágamelo saber para darle la información. Es más, si ese día se anima, tendremos una charla antes del bautismo allá en el lago de Livermore. Ese día la iglesia pone todo, carne, pollo, todo. Usted quiere, si quiere lleve un pan dulce, alguna ensaladita breve ahí para complementar. De nuevo suplicamos a todas las personas, sobre todo a los miembros de la iglesia, que no pidamos cambio cuando se recogen las ofrendas, porque eso es en contra de la condición nuestra como una organización non-profit, no lucrativa, o que somos una organización religiosa no lucrativa. Y dentro de las reglas del IRS para con nosotros se pide que no se pida cambio, porque se puede prestar a cualquier cuestión, ¿verdad? Entonces, por favor, no, deme cambio, deme tanto, póngalo. Y si quiere cambio, dígale a él, me da el cambio, si quiere que se lo den abajo, pero no acá, por favor. Yo no entiendo esa cuestión, pero el IRS es así. Puede venir un día alguien del IRS y no ve, entonces nos pueden suspender la licencia y ya no podremos operar como una organización no lucrativa, ¿ok? Por favorcito. Solicitamos la ayuda de hombres y mujeres que deseen incorporarse al ministerio de repartir desayunos. Este sábado a las 7 de la mañana la iglesia sale. Van a estar en las 16 y Cap, repartiendo desayunos. Véngase, hermano. Aquí vienen algunos hermanos desde viernes a trabajar. Sábado a las 5 de la mañana hay gente que viene a trabajar, a preparar todo. Pero a las 7 de la mañana ya salen en los vans o en uno de los vans de la iglesia a repartir los desayunos, dar un café, un chocolate, un sándwich a gente que está necesitada, que posiblemente sea lo único que van a consumir en todo el día. No conocemos la condición de las personas. Por favorcito, si usted quiere que visitemos a alguien para hablarle de Cristo, o que necesite alguna visita pastoral o alguna situación, yo le suplico, llene la tarjetita, llene la hojita que están allá, pídasela a los hermanos diáconos. Usted anotará el nombre, dirección, número de teléfono de la persona, la razón por la que solicita la visita. Nosotros llamamos, contactamos a la persona y vamos con ella sin ningún compromiso, ¿ok? Y por último, hoy se habían ordenado, se compraron 5 aires acondicionados grandes, que van a instalarse uno en cada cuarto arriba en la tercera planta, individual. Va a instalarse el otro en sala cuna, porque estos días de calor que hubo, fue un calor pero tremendo, se sintió. Y tenemos la ventaja que los aparatos son aire acondicionado y son calentadores. No cuestan 5 centavos. Pero yo agradezco al pueblo diezmador de la iglesia porque por eso podemos comprar todas estas cosas que necesitan para nosotros acá. Entonces cada cuarto, todos los cuartos de arriba en la tercera planta van a tener su aparato individual de aire acondicionado. Se le va a enseñar a una persona como responsable para que no lo estén encendiendo y apagando sin haber necesidad. Pero ya están, si Dios permite, se van a instalar el martes. Ya un grupo de hermanos subieron 4 para arriba, la tercera planta. Va a haber uno que va a estar en el sistema de sonido porque eso se calienta y eso es tan delicado que necesita estar con aire acondicionado. Tenemos uno también para el sistema de sonido y el otro que va a estar en sala cuna. Así que bendigo el corazón de las personas que tienen conciencia de que los diezmos de la iglesia se utilizan en costa de la iglesia y para la extensión del evangelio del Señor, para la extensión del reino de los cielos. Con eso en mente, puedo pedirle si quiere ponerse de pie para orar y darle gracias a Dios por los diezmos de los grandes. Ya se mandó la plata para los hermanos de la iglesia en Juchitán, Oaxaca, afectados por el terremoto. La iglesia será reconstruida primeramente Dios en su totalidad y el techo de una hermana, que la casa que prácticamente se le vino abajo, también se le va a ayudar. Y vamos a esperar en Dios comunicación del pastor, nos van a mandar recibo, fotografías de todo, que siempre se les muestran a ustedes, amados, para comprobar que la plata ha sido recibida y que la plata ha sido invertida para lo que se ha mandado. Oramos dándole gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas.
Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, Señor, de traer el diezmo y la ofrenda, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestro caminar, Señor, contigo nos has enseñado que el diezmar y ofrendar trae bendición, Padre Dios del cielo. Gracias te damos por estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los santifiques, Señor Jesús. Asimismo pedimos por tu pueblo, Señor, si estuviera pasando por alguna necesidad, que seas tú supliendo esa necesidad, Padre Dios del cielo, que sea de cualquier índole, Padre Santo. Asimismo pedimos por aquellos que administran los diezmos y las ofrendas, Señor, que les dé sabiduría y entendimiento, Señor, y que hasta ahora sigan siendo para la expansión de tu reino, Señor, para seguir habiendo más obras en todo el mundo, Señor Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como está usted de pie, para buscar Daniel capítulo 9, por favorcito. Daniel capítulo 9. Hoy es la tercera semana tratando esa cuestión del fin del mundo. No voy a recapitular los dos anteriores, por eso le pido que agarre su bosquejo y que tenga la secuencia anterior, porque va en orden. 1, 2, hoy es el tercer mensaje. No sé cuánto tiempo vamos a durar en esto, pero debido a los terremotos, las guerras, rumores de guerra y todo, pues, y como Jesús lo dijo en Mateo 28:20, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús lo dijo, va a haber un fin del mundo. Entonces hoy estamos desglosando esto del fin del mundo poco a poco. Daniel capítulo 9, del 24 en adelante. Si usted lo encontró, si no me permite leérselo, y está en pantalla. No se mate, ya no sufra, está en pantalla. Me sigue con la vista, dice la escritura así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hablando de Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra, durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, o sea, el final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Preparen el dato: 7 semanas, 62 semanas, y la semana extra. ¿De qué habla la Biblia? Oramos un segundito. Le pido en el nombre de Jesús, si va a agarrar bosquejo, agárrelo ya, porque después nos vamos a quedar preguntando una serie de detalles. Y le voy a pedir que en casa usted se le dedique un poquito de tiempo a todas las citas bíblicas que hay allá, porque no podemos pasar toda la noche acá. Entonces, hay citas bíblicas, búsquelas, léalas en casa para entender un poquito más esto. Oramos un segundito. Poderoso Padre nuestro que estás en los cielos, quedan en tus manos los siguientes minutos. Hay aflicción en el mundo,
Lo hemos visto antes, Padre, la tierra sufre ya dolores de parto, ya la tierra no aguanta, la creación está totalmente desesperada por todo lo que el mundo está experimentando. Hay terremotos, hay guerras, rumores de guerra, hay pestes, hay plagas, hay de todo. Qué bueno que la Biblia nos enseña, qué bueno que la Biblia nos ilustra, qué bueno que tenemos tu mapa, Dios, en la Sagrada Palabra, para darnos cuenta de todo esto que no debe extrañarnos. Ayúdanos a no desesperarnos, a darnos cuenta de que los creyentes en Cristo no pasaremos por toda esta tribulación, esta desesperación. Ayúdanos a estar afianzaditos en tu palabra y en el Señor Jesús. Por eso oramos en su nombre, en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición y tu guía en los próximos minutos. Pidiendo tu bendición sobre el pueblo, la nación, el territorio de Israel. Pidiendo tu bendición y por la salvación del alma del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Pedimos tu protección, tu guía, tu ayuda, tu guarda, tu cuidado. Para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para cada hombre y mujer en puesto de autoridad que con él está guiando esta nación por los próximos 4 años. Ayúdanos a entender tu palabra, poderoso Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Así sea. Puede sentarse, ¿no? No olvide este detalle, vamos a tratar el principio de la gran tribulación. Recuerde usted esto, la gran tribulación va a comenzar después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús aparece, no baja, se queda en las nubes, resucitan los muertos que han creído en él de toda la historia del mundo, y luego los que estamos vivos vamos a ser arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos veremos con él. Él nos estará esperando en las nubes. El rapto va a ser inesperado, sin aviso. Y para que usted tenga una idea de cómo puede ser, le pido que dé un vistazo una vez más a este video. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. Créalo, esto nos da una idea. Lo único con lo que yo estoy en desacuerdo con esa porción es que esto, lo material, la ropa, eso se queda. ¿Para qué necesitamos ropa? La ropa se queda, eso es material. Lo veremos todo eso un poquito más adelante. Y el problema es que en las iglesias hay gente que asiste a la iglesia porque le gusta eso, le atrae esto, es bonito esto. Pero que no han hecho una entrega genuina, personal, de verdad al Señor Jesús. Y hemos insistido tanto en esto una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero hay gente que no quiere entender. En Daniel 9, 24, 27, hay una detallada, pero bien compleja profecía acerca de la fecha en que va a regresar el Mesías Jesús a la tierra, con el establecimiento del nuevo pacto. Algo más sobre esto, va a haber consecuencias de estos eventos que usted y yo necesitamos conocer. Y todas estas consecuencias y estos eventos ocurren antes de la venida de Jesús, se lo reitero, ocurre después del arrebatamiento, cuando Jesús vendrá con su iglesia. Recuerde esta parte del arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene primero por su iglesia, nos lleva con él, nos vamos con Jesús y después regresa con su iglesia. Somos privilegiados los creyentes en Cristo, amado. Es lo que uno anhela en el fondo de su corazón, que las personas entiendan que esto no es cuestión de religión.
Esta es cuestión de una fe viva en un Cristo vivo, y a nosotros se nos aplican todas las promesas del Señor. Nosotros no pasaremos por todo esto que hemos comenzado a ver hace 2 miércoles. ¿Y qué sucedería entonces? En el versículo 24 de Daniel 9 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Acá aparecen, si usted lee despacito esta porción, 6 tareas que el Mesías Jesús haría al cumplirse las 70 semanas anunciadas por el profeta. Número 1, dice que va a terminar la prevaricación. Prevaricación, amados, es abuso de autoridad, arbitrariedad injusta contra gente inocente. Y eso lo estamos viendo en todos los lugares del mundo, con los gobiernos, inclusive en la iglesia. Ocurre en el empleo, ocurre en la escuela, ocurre en el gobierno, ocurre en los juzgados. Jesús va a terminar con eso. Número 2, va a poner fin al pecado, y se lo voy a explicar más adelantito. Número 3, va a expiar la iniquidad, termina la iniquidad, borra las culpas, las hace desaparecer los pecados de los seres humanos por medio de su sacrificio. Número 4, traer la justicia perdurable, va a traer justicia perdurable. Número 5, va a sellar la visión y la profecía, dice el profeta Daniel. Y número 6, va a ungir al santo de los santos. Conociendo un poquito del Nuevo Testamento, de lo que ya Jesús hizo en su venida, entendemos que al terminar su ministerio en la tierra, después de 30 años y medio, 33 años y medio, Jesús cumplió al menos una parte de las 3 primeras profecías que hoy tenemos acá. Expió, borró, hizo desaparecer los pecados, todos los pecados de los seres humanos creyentes en Cristo, pecados de ayer, de hoy y del futuro, borrados en su totalidad. Trajo justicia, y dice perdurable, o sea que jamás se va a perder esa justicia. La palabra justicia acá está ligada a un término legal con cuestión de abogados. Justificó a los creyentes en Cristo cuando Él fue sometido a juicio, cuando fue juzgado, cuando fue condenado, cuando fue ajusticiado y cuando pagó Él en la cruz por los pecados. Él pagó la pena, el castigo que a usted y a mí nos tocaba. Luego los reconcilió con Dios gracias a su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Todo eso ya lo cumplió Jesús en la primera parte de estas profecías. En Colosenses 1, 19, 20, y la cita usted la tiene, no escrita, por eso le pido lea en su casa todas estas cosas. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por eso hemos insistido, y la Escritura es clara: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso explicamos el miércoles pasado e insistimos el domingo pasado, con todo respeto, porque yo lo que menos tengo es irrespetar sobre todo al jerarca de la Iglesia Católica, porque es un jefe de Estado, es un hombre inteligente, sumamente preparado. Y no voy a meterme ya en eso porque lo explicamos. Pero el Papa dijo que por la sangre, que las venas de Jesús corre sangre pagana. Ya explicamos que eso no es posible. Lo explicamos el miércoles pasado, lo explicamos el domingo pasado, y hoy no voy a meterme en eso. Cuando Jesús regrese a la tierra antes del fin del mundo, va a cumplir estas 3 profecías en su totalidad y las 3 siguientes. Y ahora surge la pregunta: ¿y cuándo va a ocurrir esto? Es ahí donde estamos. Yo le pido que nos cierre la Escritura. El versículo 25 nos da a entender cuándo ocurre. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí está, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Siguiendo el principio, amado, de otras profecías bíblicas, y es aquí donde le pido que ponga mucha atención a esto, a menudo un día representa un año en la Escritura. Lo voy a comprobar. Las 70 semanas simbolizan un total de 490 años. Usted multiplica 70 por 7, ¿cuánto es?
490. Ahí se cumple. 70 por 7, ahí le sale el total de los 490 años o 490 días. En Ezequiel 4:6 dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y aquí está el principio que se utiliza para estas profecías. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Aquí está. Y llevará la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. Un día es un año según el principio bíblico. Lo aclara también Números 14, 33, 34, cuando dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme el número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. Aquí está otra vez el término: 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo le pido que no se pierda. Por eso le pido, en casa, relea todo esto, haga las multiplicaciones y las suba respectivas. La división de las 70 semanas que Daniel hace en los versículos 25 y 27 se desglosan así: 7 semanas igual 49 años, 62 semanas igual 434 años, y una semana es igual a 7 años. Lea todo, en casa lo va a entender si lo relee despacito, pero si usted no agarra ni bosquejo y no sigue esto, va a quedar peor de que como entró. Y de vuelta, yo se lo dije al principio, aquí no hay un mensaje alentador, optimista, que así no. Esta es una cuestión sobre el fin del mundo, hechos que usted y yo necesitamos conocer o recordar para que todo esto que está ocurriendo no nos sorprenda. Todo esto, amado, que se le narra aquí, sucedió en el imperio de un rey que se llamaba Artajerjes, y sucedió en su 4º año como rey, 457 años antes de Cristo. Artajerjes publicó un decreto en ese tiempo permitiendo que Esdras, que era un profeta de Dios, regresara a Jerusalén y terminara de construir la ciudad. Usted puede leer en casa, ahí está la cita bíblica, Esdras 7, 6 al 10, y del 9 al 9, cuando el hombre llega y luego él reconstruye los muros, todo lo que se refiere a la ciudad sagrada, a Jerusalén. Ahora que hay un detalle, amado. Si tomamos el año 457 antes de Cristo como referencia, usted va a notar que a pesar de los obstáculos puestos por los enemigos, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y las primeras murallas, oigan esto, lograron completar la tarea propuesta de las primeras 7 semanas. O sea, un día por cada año, igual 49 años. Esto es tocante 450 a 408 años antes del Señor Jesús. Según el profeta, el Mesías habría de venir a la tierra 62 semanas después de esta fecha, o sea, 434 años. Esto, usted lo va a releer en casa, espero, coincide con el año 27 después de Cristo, en que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio como el Mesías. Luego, en el versículo 26, Daniel profetiza, dice, y se quitará la vida al Mesías, una vez que se hubieran cumplido las siguientes 62 semanas, que contando las primeras 7, suman un total de 69. Ahora, hacemos el siguiente punto, ordenando la profecía de las 70 semanas de Daniel. En el versículo 26, vea lo que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no se la va a quitar él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Habla de un príncipe malvado que va a destruir Jerusalén y el santuario de los judíos donde se han ofrecido o donde se ofrecían los sacrificios. Pero más adelante, en el versículo 27, vea lo que dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos.
Deje parar un segundito en el verbo confirmar. El verbo confirmar de este pasaje del 27 no se refiere en sí al príncipe mencionado acá en el versículo 26, sino a Jesús el Mesías, porque dice el príncipe Mesías. En otras palabras, amado, y esto prefería escribírselo porque es un montón de datos que no se agarran así nomás. Fíjese que la frase, por otra semana, confirmará el pacto con muchos, es una profecía acerca de Jesús. Cuando se refiere en el versículo 26, amado, los comentaristas sobre la situación del príncipe malvado, yo le escribí esto, mencionan esta parte. Usted lo tiene escrito allí. En el Tanakh, o sea, la versión judía de la Biblia, el desolador del versículo 27 no sería una persona, sino la causa de la desolación total que habría de ocurrir en el lugar santo. Si leemos el versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Surge aquí otra cuestión. El malvado, el príncipe este, concertará con muchos una alianza firme durante una semana. Pero a media semana, da a entender esto, va a cesar el sacrificio y en el ala del templo, dice la Escritura, va a estar el ala de la abominación. Le explico esto un poquito más adelante. Usted necesita tener en cuenta que los versículos 26 y el versículo 27 fueron escritos siguiendo un patrón de alternancia que es común en el idioma hebreo. En el versículo 26, por ejemplo, la primera parte, usted lo lee, se refiere al Mesías. La segunda habla del príncipe malvado. En el versículo 27 es igual, pero es al revés. Primero el Mesías y luego la desolación que causaría el príncipe malvado en el templo. Y dice la Escritura, el Mesías confirmará el pacto con muchos. Si me deja leerle de nuevo el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay una expresión, amado. Confirmará el pacto. Se traduce en hebreo como concertará una alianza firme, concertará con muchos una firme alianza. Y la palabra hebrea traducida como concertar es gabar, eso usted lo tiene escrito. Y gabar significa ser sólido, o sea, prevalecer, enmendar algo roto, afirmar, fortalecer, reforzar, fortificar. Y ahí utilizamos el diccionario hebreo y caldeo del Antiguo Testamento para entender un poquito todas estas expresiones que al final van a coger un poquito de más orientación. En otras palabras, amado, cuando habla que el Mesías viene a confirmar el pacto, se refiere al nuevo pacto bajo el cual estamos usted y yo. Un pacto que existía desde mucho rato atrás en la mente del Señor. Pacto que fue fortalecido, reconfirmado completamente por el Señor Jesús. Este es el nuevo pacto con nosotros. Usted lo puede entender un poquito cuando lee los capítulos 5 al 7 de Mateo, donde el Señor Jesús desglosa todo lo que son las bienaventuranzas en relación con todo el antiguo pacto. Y fíjese que, amado, Jesús profundiza en Mateo 5 al 7, enfatiza los 10 mandamientos, pero también enfatiza la ley nueva que le ha fortalecido al cumplir el pacto. Y esto lo cumplió durante 3 años y medio antes de ser sacrificado. Ahora más, el Mesías, dice la Escritura, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí paramos un segundo. ¿Cuándo terminó el sacrificio y la ofrenda de acuerdo a esta porción de la palabra? Jesús invalidó, Jesús anuló por completo los sacrificios levíticos con su muerte cuando él fue crucificado. Usted va a recordar todo esto. Se sacrificaban animales inocentes, con la sangre se limpiaba
simbólicamente, los pecados de las personas. Pero el sacrificio de animales inocentes era solamente una representación, simbolizaba en el futuro el sacrificio de Jesús por el perdón de pecados. Le pido que recuerde cómo actuaba, cómo se llevaba a cabo la ley ceremonial judía para el perdón de pecados. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, se mataba un animalito inocente, un cordero, pero era un cordero por persona. Cuando el pueblo de Israel sale, cambia todo, porque el cordero ya no es por una persona, sino por toda la familia. Se pone sangre en el dintel de la puerta, arriba y al lado de la puerta. Ya no es por una persona, es por toda la familia. Cuando estaba en el desierto, el sistema ceremonial de adoración para el Señor cambia eso. Ya no es por una persona, ya no es por una familia, sino que se sacrifica un animalito sin mancha por toda la nación. Y cuando aparece Jesús cumpliendo todo esto, en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El orden que el Señor sigue en todo esto es pero simplemente extraordinario. Primero por una persona, luego por una familia, luego por toda la nación. Y aparece el Cordero perfecto para que no hagan más sacrificios y Él se sacrifica por todo el mundo. Aquí quiero hacer mención de algo. Los judíos siguieron realizando sacrificios hasta que el templo santo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y la práctica de estos sacrificios en verdad fue innecesaria, porque Cristo ya había sido crucificado en la cruz. Pero quiero mencionarle también hoy. El sacrificio de Jesús es innecesario, no tiene valor, no cuenta para las personas que no quieren nada con Jesús. Igual para los judíos que no quieren nada con Jesús. Pues. Si los judíos siguieron sacrificando animalitos inocentes después del sacrificio de Jesús, para quienes no creen todo esto no cuenta. Para quienes no creen en Jesús todo esto no tiene valor. Porque hay personas que siguen utilizando las buenas obras. Hemos hablado de eso y no nos meteremos ya más en esa cuestión. Pero recuerde que en la religión tradicional antes se compraban las indulgencias. Más grande su pecado, más plata daba. Más plata daba, más rápido se le perdonaban los pecados. La Biblia no dice eso. Entonces el sacrificio de Jesús no cuenta para ni para los judíos ni para las personas que siguen apoyándose en otra situación que no es la sangre de Jesús. Es más, una de las razones por la que se escribió el libro de Hebreos fue para convencer al pueblo judío que el sacrificio de Jesús era lo único que se necesitaba para el perdón de pecados. Se vio invalidado el sistema expiatorio del pasado, de matar animalitos. Y recuerde que si la familia era pobre, como el caso de María y José, usted lee Lucas 2, cuando van a presentar al niño, ellos no presentan un corderito porque valía mucha plata. Dice que presentaron palominos, o sea, palomitas. Pero siempre había que sacrificar un animalito inocente, sin defecto, para el perdón de los pecados. En Hebreos 10, 14, 18 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para un segundito. Con una sola ofrenda, un solo sacrificio, una sola crucifixión, un solo derramamiento de sangre, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando recibimos a Jesús, Él nos purifica. Cuando recibimos a Jesús, Él no tapa, sino que limpia, borra, hace desaparecer los pecados de ayer, de hoy y del futuro. Por eso la salvación del alma no puede perderse, porque el perdón es absoluto en la cruz del Calvario. Y aquí surge la gran pregunta, y a nosotros los bautistas, por esta doctrina, nos cargan para arriba y para abajo. Así que yo puedo pecar y hacer lo que se me dé mi regalada gana, porque ya mis pecados de ayer, de hoy y del futuro fueron perdonados. Permíteme un segundo. Nosotros no enseñamos eso. ¿Qué más? Hay gente que me ha dicho que los mensajes míos son demasiado duros en esta iglesia. Pero ahora resulta que el hermano peruano me decía, hoy que hablamos con él esta semana, me decía, mire pastor, yo, con todo respeto, yo he buscado iglesia, me dice, pero yo voy a hacer una cosa, me dijo, a mí me gusta su mensaje, porque usted no anda directo, me dice, a mí me duele, pero me gusta, me dijo.
No vaya a cambiar, por favor, me dijo. Nosotros jamás hemos dicho acá que usted puede hacer lo que le dé su regalada gana, porque usted ya es salvo. No, señor. Lees el capítulo 12 de Hebreo. Dice que Dios, al que adopta por hijo, lo disciplina. Una pregunta, papá y mamá. ¿Usted no disciplina a sus hijos cuando cometen un error que usted sabe que debe corregirlo? ¿Sí o no? ¿Verdad que a los hijos ajenos no se les pega? Se lo digo como abuelo. Yo a mis nietos no puedo justiciar, o quisiera. Pero no son míos. A las mías sí me las soné. Si sus hijos meten la pata, si sus hijos cometen un error, usted los castiga, usted los disciplina, pero usted deja de amarlos porque han cometido un error, ¿sí o no? Hijos, hasta el último día de sus vidas de ellos y suyo en la tierra. Esto es igual, Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, con un solo derramamiento de sangre, con una sola crucifixión, hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez Dios nos adopta, nos acepta como hijos, siempre hijos. Ah, pastor, pero yo conozco fulano, fulana que han hecho esto y esto y esto. Yo no puedo meterme en el corazón de nadie para saber si él o ella es salvo o es salva. Primero. Dos. Recuerde que todos estamos expuestos a caer. Recuerde que algunos serán y otros no serán. Judas anduvo con Jesús 3 años y medio y enganchó, entre comillas, enganchó a todo el mundo. Él sanó, él hizo milagros, él iba a hacer milagros. Era ladrón, sacaba plata de las ofrendas y usted conoce el resto de la historia. 3 años y medio con el mejor maestro, con el mejor predicador. Y cuando llega Jesús le dice, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús todavía en el momento, en el huerto de Getsemaní todavía le dice, amigo. ¿Sabe qué significa esta palabra de amigo? Que los amigos usted tiene que aceptarlos con lo bueno y con lo malo. Pero a nosotros nos gusta aceptar a los amigos, pero cuando se portan bien. Usted hace, le manda saludos al pastor y esto cuando no mete la pata. Yo meto la pata cada rato y le voy a seguir metiendo porque soy imperfecto. Usted también. Pero eso no me quita que yo sea hijo de Dios. Entonces vea esta. Toda esta porción, amado, todo esto que estamos viendo se refiere con todo el sistema sacrificial que hemos empezado con esto de las 70 semanas. Usted no se preocupe de las 70 semanas, hombre. Esto no va con usted, además es para que tenga una idea de todo, cómo Jesús ha venido cumpliendo todas las profecías sabidas y por haber. Pero usted no se preocupe de esto, si esto no va con usted, pues. Y esto de las 70 semanas, la gran tribulación, el todo el despelote que va a haber, eso es con la gente que no quiere nada con Jesús. Con la gente que viene a la iglesia y vienen, pero no quiere nada con Jesús. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer con esto. Y dice el versículo 18 de Hebreos 10:14, el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en tus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Entiende todo esto de las 70 semanas? Todo el montón de sacrificios, de machos cabríos, de corderitos y de animales. Toda la parte del sistema sacrificial del pueblo judío. Viene Jesús y ¡guau! Muere en la cruz del Calvario y se acabó todo el montón de sacrificios, pues. Que ya no tiene que hacer nada, pero nada, pues. ¿Entiende por qué insistimos que le entregue su vida a Jesús? Porque usted no sabe, amado, los terremotos en México, en Japón, nadie los esperaba, hombre. Pero muchos somos tan necios que queremos esperar un terremoto, una sacudida horrible, para dedicar totalmente, genuinamente, de verdad nuestra vida a Jesús. Si usted no sabe cuándo le va a caer, usted no sabe cuándo le va a llegar. Y eso es lo que insistimos con todo esto. Usted recibe Jesús, el Espíritu Santo le pone un sello y dice la Escritura, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Toda esta ley ceremonial, todo esto de las 70 semanas, el sacrificio, vino Cristo y cumple todo. ¿Quién de ustedes tiene acceso a la computadora? ¿Quiénes utilizan la computadora, mamá? Le quiero tocar esto por una razón. Mira, porque es vital que entendamos esto. Cuando usted se mete a la computadora, a mí me ocurrió varias veces. Empieza a redactar, empieza a escribir. Si usted no lo save, si usted no lo guarda,
va a tocar una tecla y va a borrar todo. Y a mí me ocurrió. Ha habido veces, hermano, algunas veces me he quedado sábados en la noche y ya cansado. De repente toco una tecla que aparece ahí, delete, dice delete, que significa borrar todo. Y queriendo subrayar algo, aprieto delete. ¡Buah! Se fue todo. ¿Cómo lo recupera? ¿Cómo lo vuelve a traer? No hay cómo. ¿Entiendes toda la ley ceremonial de sacrificio en el Antiguo Testamento? Y viene Jesús y cumple todo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Su sangre borró, hizo desaparecer ante los ojos de los padres todas sus sinvergüenzadas, con todo respeto, y las millas. Llega el diablo y dice, fulano metió la pata, pero aquel hizo esto, aquella, ajá. Y viene Dios y dice, ¿cómo se llama? Fulana de tal. ¿Cómo se llama aquel? Fulano de tal. Y viene Dios entre la computadora. Aquí no hay nada. Pero si yo lo acabo de ver, yo le empujé a que metiera la pata. Algunos ni los empujo yo, le dice el diablo, sino que yo solito, de necio, van y caen. Porque no hay nada. ¿Entiende Hebreos 10:14? Porque por una sola ofrenda, una sola muerte, una sola crucifixión, hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay necesidad de más sacrificios. No hay necesidad de matar más animalitos. Jesús pagó todo. El pecado ya no existe ante los ojos de Dios. Un día el hermano Simón, un hermano mexicano de Tehuacán, Puebla, que ya no viene a la iglesia hace mucho rato, desapareció. Ya no está ni en las otras, no sé, que se les dio, quiera que le vaya bien. Me dice, mire pastor, yo entendí esto, me dice, del pecado. Y es que cuando yo llego a Jesús, me explicaba él, cuando yo llego a Jesús, Jesús me perdona todos los pecados. Y viene Dios y me da una hoja limpia, una hoja blanca. En esa hoja blanca que me da, yo voy a empezar a escribir todos mis actos a partir de hoy como un hijo de Dios. Y Dios espera que todos los actos que yo escriba en esa hoja sean actos agradables para Él. Pero la hoja, me decía él, la hoja donde están todas mis sinvergüenzadas de ayer, de hoy y del futuro, todas en blanco. Ah, estaba yo recién venido a la iglesia. Él me tenía mucho precio. Dice, y era de los primeros con quienes yo practicaba estas cuestiones. Es lo que dice acá. Daniel entiende todo esto y lo trae, cuesta entenderlo así. Por eso el Antiguo Testamento necesita entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Uno tiene que ir a los dos. Ahora, sobre este punto, amado, otra de las profecías en Daniel, fíjese, 9, 26, 27, dice, fíjese, es que el Mesías moriría luego que fueran cumplidas 69 semanas. O sea, las primeras 7 semanas, dice, más las 62 posteriores. La última semana profética, o sea, los últimos 7 años, comienzan con el inicio del ministerio de Jesús. Y aquí hay un dato pero hermoso. Dice que el Mesías muere a mitad precisamente de la semana profética. ¿Cuánto es la mitad de una semana, amados? Si son 7 días, ¿cuánto es la mitad? ¿A qué tiempo murió Jesús? 3 años después, dentro de su ministerio. 3 años y medio tenía de ministerio él, no comenzó a los 30 años. Él murió a los 33 años y medio, justo a la mitad. Y por ahí, fíjense, algunos sostienen que Jesús no murió un Viernes Santo. Arguyen agarrando esta cuestión. No aparece en la Escritura, te lo advierto. Dice el pastor Tony que Jesús no murió. Yo no estoy diciendo, le estoy diciendo que hay algunos que utilizando esta cuestión de los 3 días y medio, de las 3 semanas y media, que a mitad, que Jesús no murió en Viernes Santo, sino que murió en miércoles, porque miércoles es el día mitad de la semana. Ay, ustedes saben. Ahora lo que interesa saber aquí, el trabajo que realizó Jesús, el trabajo de Jesús debía terminar durante la última semana, según la profecía de Daniel. Según Daniel, no ha terminado todavía la tarea de Jesús. Ya se ha cumplido parte de las primeras 3 profecías del versículo 24, cuando terminan las 70 semanas. Falta que se cumplan 3 más.
Y esta van a completarse, amado, cuando el Mesías regrese para cumplir la totalidad de su tarea. O sea, durante la segunda mitad de la semana profética número 70. Y uno se pregunta, ¿y cuándo sucederá esto? La profecía de las 70 semanas de Daniel no tiene respuesta. Y no deja trabajo en todo, pues no hay respuesta. Y nos deja pensando y nos deja metiéndonos y leyendo toda esta cuestión. Ahora, yo quiero que usted recuerde esta cuestión para que no se vaya más confundido de lo que vino. De vuelta, esto no es fácil entenderlo. Agarre el bosquejo, vea todas las citas bíblicas y de ese tiempo en su casa para que lea todas las citas bíblicas y al cabo sume, multiplique y le va a dar todo esto. Yo quiero recordar esta noche. No olvide esto. La Biblia habla de un periodo que durará 7 años que se conoce como la Gran Tribulación. Y cada mitad tiene 3 años y medio. Y aquí es donde quiero dejarle esto. Después del arrebatamiento de la iglesia ocurrirá la Gran Tribulación. Eso que no le quede la menor duda. Después del arrebatamiento de la iglesia se manifiesta la bestia, se manifiesta el falso profeta, se manifiesta el anticristo. Y de vuelta, por ahí anda mucha gente, y yo no soy nadie para insultar ni para juzgar, pero ahí anda mucha gente en las iglesias que sigue insistiendo que el Papa es la bestia. Eso es la mentira más grande. ¿Cómo sabe, pastor? Porque Jesús no ha regresado todavía, no ha venido por nosotros. Nosotros no, a menos que el arrebatamiento ocurrió y todos nosotros nos quedamos. Pero el Papa no es la bestia. El Papa no es el falso profeta. Yo no le he oído que él diga que él asume el papel de Dios y que lo adoren como Dios. Yo no he escuchado eso de él. ¿Lo escucha usted? No, amado. El Papa no es. Eso ocurre durante estos 7 años de lo que habla Daniel. Es más, Mateo 24, del 15 al 22, dice, así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo. Dice, quien lea esto que lo entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas. El que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas. El que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días. Oren para que no los toque huir en invierno ni en día de descanso. Esos días serán terribles, tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo ni los habrá jamás. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. ¿Ustedes sobre eso, no? Dejen poner en práctica estos versículos para ir cerrando esta cuestión de hoy. Cómo nos afligimos por las cosas materiales, ¿verdad? Y Dios dice que en estos tiempos de la gran tribulación no vaya a traer sus cachivaches, ¿no? Hay gente que anda en las carteras, todo. Bueno, lápiz de y acá ahí cargan las esclavas, los cordones, los anillos, los 3 pesos que han ganado, todo. ¿Y si tiembla hoy? Y mire, dice que todo esto no insiste en eso. El que esté trabajando en el campo que no regrese por su ropa. Indiscutiblemente la profecía trata sobre gente que en la gran tribulación va a querer confesar a Jesús como su Salvador. Se lo dije antes y se lo reitero hoy. Hoy usted puede ser salvo, salva, gracias a la muerte de una persona más, el Señor Jesús. Durante la gran tribulación, usted va a poder ser salvo, salva, pero le va a costar su vida. ¿Cree en Cristo? Sí, ¡pam! Ahí se lo vuelven. Hoy no. Hoy haga lo que usted quiera con Jesús. Hoy si quiere recíbalo, si quiere creer en Él, si quiere obedezca lo que Jesús le pide. Si no quiere, no se preocupe. Hoy haga lo que quiera con Jesús. Estamos en el periodo de la gracia. Recuerde que el periodo de la gracia comenzó cuando Jesús fue crucificado, resucitó y se fue al cielo. Haga lo que quiera con Jesús. Hable lo que quiera de Jesús. Crea, no crea, obedezca, no obedezca, haga lo que quiera. Hay un problema. Cuando Jesús regresa a traer a su pueblo en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, se acabó el periodo de la gracia. Si usted no confesó a Jesús, si usted no obedeció a Jesús, si usted no siguió a Jesús durante todo este tiempo, ¿sabe que este tiempo va a ser llamado tribulación de Jacob?
la gran tribulación, y la Biblia habla sobre esto. En Daniel 12:1 dice, será una época de muchas dificultades y angustias, la peor que haya sucedido desde que apareció la nación sobre la tierra. Pero en ese momento, todos los de tu pueblo, cuyos nombres estén escritos en el libro, se salvarán. Los salvos no tenemos que preocuparnos de esta cuestión. Por eso la pregunta surge para usted de nuevo. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida, sí o no? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida, sí o no? Apocalipsis habla, se van a abrir 3 libros. ¿Sabe que va a haber un libro? Da a entender la escritura que va a ser una especie de movie, una especie de video. Y como uno está en la eternidad, no hay tiempo. Todas las personas que han rechazado a Jesús, el video pasando, y millones viendo. El adulterio, la pornografía, lo que se robó, todo. Y como estamos en la eternidad, el problema es que si no hay tiempo, en la eternidad no hay tiempo. Todo. Y luego los otros que van a ser juzgados, los que no recibieron a Cristo, dicen que van a ser juzgados de acuerdo a lo que hicieron en la tierra. Un mentirosazo, una gran chismosa, un gran chismoso, no va a ser un juez igual al que asesinó, igual que el que violó, pero va a haber castigo. Y la gran ventaja de lo que recibimos a Cristo, ¿no? Son 3 libros. Los que tengan inscrito su nombre en el libro de la vida. Dice aquí, dice, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Apocalipsis 3:10. Comienza diciendo, tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre el mundo. Y arriba en Daniel 12:1, todos los de tu pueblo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida se salvarán. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida, sí o no? Por eso yo suplico a los padres con chamacos en la iglesia con todo mi corazón. Converse con ellos, hombre. Y asegúrese si sus muchachos vienen a la iglesia porque usted los trae obligados, es porque quieren venir, porque no tienen para dónde agarrar, o vienen porque vienen a adorar a Jesús porque saben que Él es el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Yo les suplico a los padres de familia que se cercioren bien de eso. Uno cerciórese primero en su corazón que en efecto Jesús es el Señor, es el dueño, es el Redentor, es el Salvador de mi alma. Uno tiene que estar seguro de eso. Porque van a pasar lista. Amado, van a pasar lista por nombre. No digo que estén ay, no gran tiempo. Es que no va a haber tiempo. Estaremos en la eternidad. Ya se acabó todo. No hay tiempo. Va a tener todo el tiempo del mundo si lo quiere, pero no hay tiempo. Fulano de tal. Ovidio, caballero. Ni Ovidio ni caballero. Buscamos los gobernantes, hombre. Ovidio Hernández. Ah, aquí está. Juan Carlos de la O. Con H al principio. No, no está. Sin H tampoco está. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. A mí esto de Apocalipsis, a mí no me aflige usted. Sobre todo con un montón de números y que se echaba fuego la cabeza haciendo esto. Sacando aquí, sacando allá, sacando allá. Y lo repasé por un montón de veces. Y hoy lo voy a volver a repasar, a leer todas las citas con suma tranquilidad. Porque usted se da cuenta cómo es de hermoso Dios, como todas las profecías se han venido cumpliendo. Una Jerusalén, 70 años después de Cristo. Y Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre piedra y todo esto se derriba. Bueno, sí lo dijo, todas una por una. Pero de vuelta a la pregunta para terminar. ¿Su nombre está inscrito en el libro de la vida, sí o no? Ese es todo el rollo de todo esto, ¿no? Yo sé que quedo más enchivolado, como dicen en mi país. Si es que tú no entenderlo. Por eso lo tiene, léalo en la casa, reléalo en la casa,
Agarren las citas bíblicas que están allí en su bosquejo, todas, lea la suavecita, una por una. Y va a ver, y haga la multiplicación y la suma, todo va a quedar perdido de una manera sumamente exacta y maravillosa. Pero de vuelta, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero sin mancha, ¿sí o no? ¿Terminamos con eso? ¿Cuántas veces nace un cristiano? No me conteste un solo. Porque ahí va a comprobar si su nombre está escrito en el libro de la vida de lo que habla Daniel. ¿Cuántas veces nace un creyente en Cristo? Capítulo 3 de Juan. Jesús le dice a Nicodemo que era un maestro de Biblia. ¿Tú eres maestro? Y no sabes qué. Y le dice Jesús, de cierto, 2 veces, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le contesta el gran, iba a decir dundo, pero no. Le contesta el gran inteligente, maestro de Biblia. Pero Jesús, ¿cómo voy a hacer si ya soy hombre viejo para meterme otra vez en el vientre de mi madre? Y me imagino a Jesús rascándole la cabeza, como con muchos miembros de la iglesia de 20, 30 años uno. Pero si esto lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. No, Nicodemo, le dice Jesús con gran paciencia. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas creer en mí como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor. Y cuando creas en mí vas a recibir el sello del Espíritu Santo. Dicen en inglés, born again, nacer por segunda vez. ¿Por qué nacemos 2 veces? Nacemos la primera del vientre de mamá. Primer nacimiento, el físico. El segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Cuando creemos en Jesús y el Espíritu Santo nos sella y viene a vivir en nuestro corazón. Si el cristiano nace 2 veces, ¿cuántas veces muere? Es al revés. Nace 2 veces de mamá, de mamá y del Espíritu. Pero muere solo una vez, la muerte física. La muerte segunda de que habla Apocalipsis no la conocemos. ¿Cuál es la muerte segunda? La separación por los siglos de 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 la presencia de Jesús con Satanás por siempre. ¿Cuántas veces nace la persona que no quiere nada con Jesús? ¿Cuántas veces nace la persona que rechaza a Jesús? Una. ¿Cuál? Físico, de mamá nomás. ¿Cuántas veces muere la persona que rechaza a Jesús? ¿Se da cuenta de esto? El cristiano nace 2 veces. Físico, de la mamá y del Espíritu. 2. Muere solo una vez, la muerte física que todos vamos a pasar. Pero el que rechaza a Jesús es al revés. Nace una vez, solo de mamá, pero muere 2 veces. La muerte física y la muerte segunda, de que habla Apocalipsis, es separado por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, por siempre, de la presencia de Dios en el lago de fuego con Satanás. ¿Cuál quiere? ¿Nos ponemos en pie, iglesia? Hoy no va a dormir usted. ¿Qué Apocalipsis tiene eso? Pero qué bueno que lo va a hacer pensar. Y se siente que ha quedado bien enturututado, dicen en griego en mi país. Qué bueno. Va a aclarar esto. Lea todas las citas bíblicas que están ahí en su papel. Lea las citas, léala una vez, léala 2 veces, léala 3 veces. Si puede, agarre 2, 3 versiones de Biblia diferentes. Hay una más clara. Cómprese un diccionario bíblico y empiece a investigar por su cuenta todas estas cuestiones. En el nombre de Jesús. Para mí, esto a mí no me causa ningún temor. Porque yo confío, al haber depositado mi fe en la muerte y en la resurrección de Jesús, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. No porque soy pastor, no porque predico, no porque vengo a la iglesia, sino porque un día entendí que mis delitos y pecados me tenían separado de Dios. Busqué a Jesús, hice una vuelta en U, declaré que yo no era nadie y que no servía para nada. Confié en la muerte y en la resurrección de Jesús. Hice de Jesús mi Salvador,
mi Redentor, el que me rescata. Yo voy al cielo, no por lo que yo haga o no haga. Yo voy al cielo porque Cristo hizo un trabajo perfecto en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. ¿Y usted? ¿Damos gracias a Dios, hermanos? Amoroso Padre que estás en los cielos, qué bueno que la cabeza ha sido sacudida con cifras, con profecías, porque ahora esta parte de tu pueblo, confiamos así Dios, va a utilizar buena parte de su tiempo para buscar cita bíblica una por una, para leerla, releerla, sumar, restar, multiplicar. Y cada uno de nosotros, Dios, podrá comprobar una vez más cómo de manera tan exacta, pero tan maravillosa, ha venido cumpliendo cada una de las profecías anunciadas hace miles de años. Profecías sobre Jerusalén, sobre el regreso de tu pueblo, sobre la muerte, sobre la resurrección de Jesús, que nacería de una virgen, que iba a ser príncipe. Qué hermosa tu palabra, Dios. Permite, Padre, que esa inquietud que ha quedado en la mente, en el corazón de mis hermanos en Cristo, pueda ser satisfecha, saciada, cuando lean tu palabra, cuando abran tu palabra, para que nadie pueda sorprendernos, y que estos terremotos, estas guerras, estas inundaciones, nos sirvan, Padre, para atemorizarnos, sino solamente para tener la seguridad de que la profecía de que Jesús regresa un día de esto de manera inesperada, de repente, como ladrón en la noche por tu pueblo, va a ser una realidad en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te amamos porque tienes todo bajo tu control. Bendice a México, al pueblo de México, bendice al presidente y al presidente, a las cuadrillas de rescate. Que los niños que están enterrados, soterrados bajo esos escombros, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por ellos sobre todo, por todos los seres humanos, por todos los mexicanos soterrados, pero sobre todo por las criaturas, que haya milagros, Espíritu Santo. Te pido por la población en Japón, pero te pido también, Padre, por nosotros que vivimos en San Francisco, donde estamos esperando el que dicen será el terremoto más grande en la historia de esta ciudad. Confiamos en tu protección, confiamos en tu cuidado, confiamos en tu provisión. En el nombre lindo, dulce y poderoso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así sea. Pasen ustedes buenas noches, que la gracia de Dios y la paz de Jesús sea con cada uno. Estamos despedidos, amados. Hay bolsas de comida, pido disculpas, hoy no había mucho.